Estás a punto de presenciar la fascinante historia del soldado que estuvo presente en los últimos minutos de Jesús en la cruz. Imagínate entre bastidores de la historia, viendo a través de los ojos de este testigo único. Este relato va más allá de las páginas de la Biblia, dando vida a un momento que definió a la humanidad. Prepárate para un emocionante viaje de fe, misterio y redención. Este video ofrece no solo una visión, sino también una conexión profunda con uno de los eventos más poderosos y transformadores de la historia. Una historia que desafía la comprensión e invita a reflexionar sobre la fe, la humanidad y la redención. Cuando el soldado romano que estaba presente presenció la manera en que él murió, exclamó: «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Los últimos momentos de la vida de Jesús están registrados en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículos 33 a 39. Su camino hacia la crucifixión fue difícil, fue abandonado, burlado, humillado y torturado. Mientras colgaba en la cruz, Jesús exhaló su último aliento al mediodía, momento en que la oscuridad cubrió toda la tierra durante 3 horas. Este fenómeno ocurrió desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, un sobrenatural eclipse de luz que duró hasta las 3, envolviendo todo en un manto de oscuridad inexplicable. En el momento en que el sol se encontraba en lo más alto del cielo, coincidiendo con la luna en su fase de plenitud, la oscuridad no podría atribuirse a un eclipse, ya que es imposible que la luna se interponga entre la tierra y el sol en su fase llena. Esta oscuridad, sin duda, fue el resultado directo de la intervención divina. Flegón de Tralles, un liberto del emperador Adriano, describió este evento, y Eusebio hizo extensas referencias a Flegón en sus registros del año después de Cristo. Flegón mencionó un extraordinario eclipse solar en el 4º año de la 20ª Olimpiada, que fue singular y excepcional, superando a todos los demás en magnitud. Antes de la 6ª hora ocurrió una transformación inusual. El día se convirtió en una oscuridad tan densa que las estrellas se hicieron visibles en el cielo. Además, un fuerte temblor sísmico golpeó Bitinia, derribando varias viviendas en la ciudad de Nicea. Flegón atribuye esta oscuridad a un eclipse, lo cual era comprensible dadas las limitaciones del conocimiento astronómico de esa época. La mención de un terremoto por parte de Flegón coincide estrechamente con la narrativa religiosa. San Cipriano también añade que el sol fue forzado, donde él retiró sus rayos y cerró los ojos para no presenciar el crimen perpetrado por los judíos. De manera similar, Crisóstomo sugiere que la criatura no soportaría la injusticia cometida contra su creador. Así, el Hijo retiró su luz para no presenciar las acciones de los impíos, como se relata en Marcos 15 y 34. En la 9ª hora, Jesús clamó en alta voz diciendo: «Eloí, Eloí, lama sabactani», que significa: «Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». En Marcos se utiliza la forma aramea, mientras que Mateo hace referencia al hebreo original. En el versículo 35 de Marcos 15, la expresión «¿por qué me has abandonado?» podría interpretarse como una traducción. Algunos de los presentes alrededor de la cruz, a pesar de la misteriosa oscuridad mencionada en el versículo, ciertamente estaban bajo una gran tensión. La oscuridad intensificó la terrible situación. Fue dentro de esa oscuridad que se escuchó la voz de Jesús. Dado que Elías estaba asociado al Mesías, algunos presentes podrían haber interpretado erróneamente las palabras de Jesús como un llamado a Elías, debido a la creencia en la relación entre Elías y el Mesías, como se describe en Marcos 15 y... En el versículo 36, alguien rápidamente empapó una esponja con vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para beber, sugiriendo que esperaran para ver si Elías vendría a salvarlo. Luego Jesús clamó con voz potente y entregó su espíritu. Como consecuencia, el velo del templo se rasgó en dos. El velo que se rasgó en la muerte de nuestro Señor estaba posicionado delante del Santo de los Santos, un lugar restringido accesible solo para el sumo sacerdote, y esto ocurría una vez al año durante el día de la expiación. Este velo era cuidado por los sacerdotes que servían en la noche del día de preparación, durante la hora de la oración vespertina, coincidiendo con el momento de la muerte de nuestro Señor. Su responsabilidad era entrar en el lugar santo,
situado entre las dos cortinas o velos, el velo exterior y el velo interior. Al retirarse el velo exterior, se reveló el espacio sagrado a las personas presentes. Fue entonces cuando presenciaron que el velo interior se rasgaba de arriba a abajo, tal como lo describe Josefo. Estos velos eran cortinas de gran volumen, pesadas y magníficamente adornadas con oro y púrpura. La rotura del velo simbolizaba la revelación, por parte de Cristo, de la primera dispensación con sus ritos y ceremonias. Luego, el cuarto punto destacado es la caída del muro de separación. Esto permitió no solo a los judíos, sino también a los gentiles, acercarse. Mediante el sacrificio de Cristo, en primer lugar, se estableció que el camino al cielo se desbloqueó a través de su muerte. Cuando Él trascendió la intensidad de la muerte, abrió el reino de los cielos para todos los creyentes. El significado del velo apunta al hecho de que el cielo era previamente inaccesible para todos hasta que Cristo, mediante su muerte, rasgó ese velo en dos, abriendo así el camino, como se describe en Marcos 15 y 39. El centurión, que estaba frente a él, y presenció su último clamor y aliento final, proclamó: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Las palabras "así clamó" no están. Como una de las principales autoridades, el papel del centurión era supervisar todo y garantizar la ejecución de la sentencia. Probablemente, él estaba cerca de la cruz y algo en la postura del moribundo difería completamente de todo lo que había presenciado antes. Esto llevó a un grito espontáneo de verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Durante esas horas extraordinarias, observó la serenidad y la dignidad del que sufría. El centurión escuchó esas palabras profundamente marcadas en la fe y reverencia de los cristianos que emergían ante él. Mientras él estaba allí colgado, ocasionalmente, presenció los acontecimientos y finalmente escuchó un grito penetrante, tan sorprendente e inesperado, que escapó del que sufría justo antes de entregar su espíritu. Si te has cautivado con esta fascinante historia hasta aquí, no dejes de suscribirte a nuestro canal. Así podrás mantenerte conectado con las maravillas y sorpresas que las historias bíblicas tienen para ofrecer. Continuando frente a esto, no pudo llegar a otra conclusión más que la de que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. En solo unos pocos versículos, Marcos logra transmitir una intensidad impresionante, abordando eventos extraordinarios. Hoy nos enfocamos en la perspectiva del oficial romano, quien admiró a Jesús incluso después de su muerte. Jesús influenció de manera única a aquellos que estaban cerca de él, como el ladrón en la cruz que reaccionó de manera única. El soldado encargado de supervisarlo estaba ahora frente al deber de declarar que él era el Hijo de Dios. Jesús había mantenido su identidad oculta al principio de su ministerio, pero ahora era evidente para todos presenciarla. Un centurión, comandante de los soldados involucrados con Jesús, tenía el control sobre ellos. Podría haber sido parte de las provocaciones y golpes infligidos a Jesús mientras lo coronaban con espinas. O tal vez, debido a su respeto, se negó a participar en esos actos. Es posible que haya sido él quien dio la orden para que Jesús llevara su cruz después de llegar. En el Gólgota, el lugar de la crucifixión, presenció cómo los clavos eran martillados en las muñecas de Jesús, levantándolo en la cruz. Para el soldado encargado de la ejecución, esta era solo otra tarea cotidiana. Su responsabilidad habitual implicaba supervisar la crucifixión de criminales. Sin embargo, en algún momento de este proceso, Jesús pareció destacarse como un delincuente común para él. Quizás fue la forma en que Jesús se distanció de los poderes mundanos lo que llamó su atención. Notó que Jesús no suplicó por su vida. Las palabras amorosas pronunciadas por Jesús en la cruz podrían haber tocado su corazón. Posiblemente fue el aura extraña o singular que emanaba de él. En medio de la oscuridad que envolvía la tierra, tal vez como resultado del rasgado del velo. O quizás durante el viaje por el camino Jesús transmitió alguna verdad a este oficial. Algo conmovió profundamente el alma de este hombre al contemplar el cuerpo sin vida de Jesús. Sea cual fuera la razón, puedo imaginar a este hombre mirando la cruz con ojos abiertos, mientras intentaba articular sus palabras alrededor de los pensamientos que bullían en su mente. La declaración,
este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios proveniente de un oficial romano habría sido algo impactante para los líderes religiosos. Seguramente habrían reaccionado con asombro y posiblemente con indignación. El oficial romano, quien el día anterior había instigado a Roma a ejecutar a Jesús precisamente por blasfemia al proclamarse como Hijo de Dios, se enfrentó a una contradicción intrigante. Reconocer a Jesús como el Hijo de Dios mientras estaba vivo era una cuestión diferente. Pedro reconoció a Jesús como el Mesías en Marcos 8:29 cuando dijo, «Tú eres el Cristo». Sin embargo, Jesús les ordenó que no hablaran de esto a nadie. Reconocerlo como el Hijo de Dios después de la resurrección representaba una transformación significativa, donde las noticias se extendían de que Jesús aún estaba vivo. Tal vez él haya percibido la gravedad de sus acciones contra Jesús. Lo que sabemos es que no era demasiado tarde para él mientras estaba en la cruz. Jesús estaba... La gente en aquel tiempo se convertía, pero reconocer a Jesús como Hijo de Dios después de su muerte, cuando toda esperanza parecía perdida, era algo raro. Este oficial romano podría haber sido la única persona en hacer tal afirmación. ¿Qué habrá pasado con este oficial romano? No tenemos información. Seguramente tendría mucho en mente en los días siguientes, especialmente cuando las noticias sobre Jesús vivo se extendían. Tal vez comenzó a comprender la gravedad de su participación en los eventos que llevaron a la crucifixión de Jesús. Lo que sabemos es que no era demasiado tarde para él. Mientras estaba en la cruz, Jesús, sacrificándose y pagando el precio por los pecados de todos, incluso por el oficial romano, Jesús abrió un camino para que pudiera reconciliarse con su Padre. Como se expresa en el himno «Cuán profundo é o amor do Pai por nós», se reflexiona sobre el hombre en la cruz llevando nuestros pecados sobre sus hombros, mientras escucha las voces burlonas entre los burladores. Es crucial comprender que Jesús dio su vida por todos nosotros. Negar o rechazar esto después de escuchar el Evangelio trae consecuencias transformadoras. El relato del joven gobernante rico que rechazó a Cristo es un ejemplo de la tristeza que puede surgir al tomar esa decisión. Rechazar las reclamaciones de Cristo es una decisión de gran peso, capaz de afectar emocionalmente. Este es un momento de reflexión sobre el camino de Jesús hacia la cruz y el profundo impacto que tuvo en los corazones de los más improbables. Se nos recuerda la poderosa verdad del sacrificio redentor. El oficial romano, testigo de eventos extraordinarios, proclamó, «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Que estas palabras resuenen en nuestros propios corazones, despertando, que podamos tener un reconocimiento personal de la obra incomparable realizada en la cruz, así como el centurión tuvo, contemplando la grandeza de la gracia que rompe los velos que nos separan de Dios. La muerte de Jesús no solo rompe barreras, sino que también abre caminos hacia la reconciliación y la redención. Estamos desafiados a aceptar este regalo divino, reconociendo que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos invita a una relación restaurada con el Padre. Que el mensaje de la cruz resuene en nuestros corazones, recordándonos el viaje de Jesús desde el sufrimiento hasta la victoria sobre la muerte. Donde cada palabra de este mensaje sea un recuerdo de la maravilla de la redención y la invitación constante a una vida transformada en Cristo. Si este mensaje ha tocado tu corazón y has comprendido verdaderamente el sacrificio de Jesús en esa cruz, te invito a comenzar un nuevo camino. Si te has alejado de los buenos caminos por alguna razón o si nunca has aceptado a Jesucristo en tu vida, te invito a recibir a Cristo. Deja tu comentario abajo diciendo, «Te acepto, Señor Jesús, como el único Salvador de la humanidad». Gracias por acompañarnos hasta aquí. Hasta la próxima.